Bueno, regresamos con Jordi Belic a este bazar de las utopías. A mí me gusta seguir creyendo en las utopías. Yo creo que él también, en su sonrisa de niño, porque los años pasan, pero la sonrisa de niño permanece en el corazón, ¿no? Yo creo que ¿Mm? uno nunca llega a crecer, fíjate Nunca lo llega, que... afortunadamente. Sí, a veces estás en reuniones, ¿no? Y dices, estoy hablando como si fuera una persona mayor. Que lo somos, pero no te lo crees. Dices, no, No, yo quiero ser siempre un niño, bueno, ¿no? pero esa distancia es la que te permite seguir generando ilusiones y generando proyectos. Correcto. ¿Cuál es la utopía esa que parece que no hubieras podido alcanzar nunca, que has conseguido? O sea, que esas cosas que a veces dices, caramba, pues aquello que habías soñado en un momento determinado lo he conseguido, que ni por asomo pensabas que podías conseguirlo, que eso nos ha pasado a más de uno. Esta pregunta me la tendría que pensar, ¿no? Pero te voy a ser sincero, ¿no? Es al final uno ser feliz en el trabajo. Al final del trabajo estás un tercio del día o la mitad, ¿no? Yo tengo la suerte de ser feliz a ti en el se te trabajo. nota feliz en el trabajo. Tendrás tus momentos de berrinches, Hombre, como pero todo se el te mundo, nota ¿no? feliz en el trabajo. Pero sobre todo porque la gente que me rodea también proporciona que esto pase, porque uno solo no puede hacer milagros, y creo que una de las capacidades o de las suertes que he tenido en mis años laborales es estar siempre bien arropado, ¿no? Sí. Y Y el esto... olfato especial quizá de ubicarse, porque a veces uno se deslumbra por metas más espectaculares, me voy a un gran medio, Sí, me voy a otra cosa. sí que es cierto ¿Eh? que ahora que dices esto, muchas veces piensas, hombre, tampoco soy tan malo, ¿no? Porque a veces tienes como esos grandes medios que tú decías, como un respeto que allí tienen que ir los grandes profesionales, pero no, ¿no? Igual alguna vez... Es que eso se ha democratizado ahora. Fíjate, una de las cosas más espectaculares que a veces, sobre todo cuando invitas a un programa, digamos, alternativo, a un personaje que está en lo generalista, ¿no? Un Alsina, lo que sea, cualquiera de estos, ¿no? Francine y compañía, que pueden ser muy accesibles, pero en un momento determinado empiezan a reflexionar contigo y dicen, pues es verdad, ahora ya no importa desde donde imitas, ahora ya no importa lo que hagas, ahora el contenido se ha democratizado afortunadamente, mucho, porque pero... antes te llegabas y decías, llegabas con el artículo, o a ti te habrá pasado con tus jefes de redacción y tal, es que esto... ¿Pero qué me cuentas aquí de esto? Claro. Ahora dices, lo pones y a lo mejor le interesa, ¿no? Exacto. Es decir, A veces sí que, mirando un poquito egoístamente... ¿tú tuviste oportunidad? ¿Te hicieron sí, ofertas? sí, pero al final... ¿Te lo pensaste mucho? No, al final, claro, el proyecto... Claro, a mí cuando me dieron la redacción de deportes de Radio L'Hospitalet, que al final es radio, tele y el periódico, claro, era un trabajo ilusionante, ¿no? Y nunca veías el momento para coger esa posible oferta que te venga, ¿no? Como otros compañeros sí que hicieron, ¿no? No sé si por responsabilidad, también por comodidad, ¿eh? Igual pues estábamos cómodos haciendo lo que... ¿Estabas a gusto? Sí, y no buscabas, tampoco nunca me atrajo a hacer Barça o hacer Español, ¿no? O sea, yo no entendía el periodismo como si no hago Barça no hago periodismo, Es que ¿no? curioso, yo no sé qué te ha pasado, yo estoy viendo de cuando conocí, ahora que he vuelto a contactar con alguno de ellos, de cuando se hacía información del Barça, por ejemplo, que es digamos, la que monopoliza ahora un poco el Girona por moda, que se ha convertido eso en una religión. Exacto. O sea, el periodista habla como si fuera un testigo de... Sí, un testigo de Jehová y si no haces Barça parece que no seas periodista, sí, ¿no? Sí, pero además tienes que opinar en la dirección del... A mí lo que al final me ha faltado... Esto sí que quedan alucinado. A mí lo que al final me ha faltado es... En Madrid pasa igual, pero yo creo que no tanto. Menos. Y fíjate, aparte de la burbuja Real Madrid Televisión, que aquello es otra cosa. Pero, por ejemplo, hablabas del Girona sí. y los periodistas que están ahora disfrutando con el Girona, por ejemplo, Eduard Solà, que es un tío majísimo, pero Solà hacía el Girona en tercera división. Sí. Y ahora está viviendo un éxito increíble. Un disfrute, claro. Pues paralelamente lo que sí que toda la gente que ha hecho deportes en Radio L'Hospitalet y Tele L'Hospitalet hemos echado en falta un ascenso, por ejemplo, a Segunda A. Claro. Vivir un año en Segunda A, ¿no? Haya faltado apoyo social y político también, de alguna forma, de entidades y empresarios y luego también la sombra del Barcelona, evidentemente. Exacto. Del Barça. Pero cuando el Hospi ha tenido esa opción de subir a Segunda A, hubo 5 o 6 años que el Hospi hubiera podido subir a esa categoría. Hombre, vivir un año en Segunda A, como Eduard Solà está viendo en primera con el Girona o en Segunda. Llegó a estar a Segunda A, me parece, el Hospitalet, en los años 60. Sí, porque creo que yo cuando iba ahí estaba en Segunda A. Sí, años 60 estuvo 3 años, que es lo máximo que ha estado, pero esa vivencia del Hospi en una categoría profesional,
Hombre, pues igual es lo que nos ha faltado, ¿no? Aquello que decías, ¿qué ha faltado? Pues igual eso, ¿no? Porque aquello, claro, tú eres más joven que yo, no lo viviste, pero aquello, yo iba de pequeñín, que me llevaba mi padre, había caliu, como se dice aquí, había a las matinales que jugaba por las mañanas, estaba abarrotado el campo. Había procesiones de gente, claro. Había peñas del Hospitalet, había corresponsales de medios, de la cadena SER, de Carrusel, iban allí, etcétera. Pero fíjate, si ahora los estuvieran en segunda A, este año jugaría contra el Español. Claro. Contra el Gijón, Zaragoza, Valladolid, Leganés. Sería una liga muy potente, contra la Andorra incluso, ¿no? De Piqué, que habría polémica. Por lo tanto, esa vivencia, ese año de estar en ese fútbol de élite, pues es lo que igualmente o seguramente echamos en falta o no hemos vivido y nos hubiera gustado vivir, ¿no? Sí, eso se fue opacando un poquito, se fue desintegrando un poquito por abandono, ¿no? Bueno, déjame toser un poquito, ¿no? ¿Puedo? Que llevo 2 grabaciones esta mañana, otra de esta tarde. Bueno, y aparte porque vuelvo a lo mismo, es decir, vuelvo a reivindicar y vuelvo a hacer una crítica a Barcelona ciudad, que ya históricamente ha querido siempre apoderarse de muchos terrenos de Hospitalet y que ahora sostuvo un pulso brutal para que Hospitalet no creciera a partir del lado hacia el aeropuerto. Y yo recuerdo un playoff de ascenso del Hospi a Segunda A contra el Getafe. El Getafe subió a Segunda A y luego a Primera, y fíjate que ya los años que lleva en Primera. Y el Hospi, pues si ganaba ese partido, subía al Hospi. Sí. Y si no, subía al Getafe. Y ganó el Getafe 1-2. Y cuando iba hacia casa con el coche, después de la derrota, me llamó el director deportivo de aquella época del Barça, del Hospi, Ramón Planes, que luego fue al Barça, Betis, etcétera, etcétera, y me dijo, lo más grave de esta noche no es haber perdido, porque el fútbol ganas o pierdes, es que en un partido donde el Hospi se jugaba el ascenso a Segunda A, el campo no se llenó. O sea, el campo del Hospi pueden caber 8.000 personas, eran 4.000, que era una gran entrada, sí, pero no se llenó. Se le desconectó. Porque ha habido otra cosa que yo creo que he estado reflexionando cuando he visto un poco el movimiento de las nuevas generaciones que han crecido en Hospitalet. Ha habido un momento donde mucha gente joven, cuando he vuelto, yo pasé como 20 y tantos años fuera, él me decía, no, es que yo, hijos crecidos en Hospitalet, yo en Hospitalet no quiero vivir. Bueno. Que si vas a Sant Joan d'Espí, Sant Just Desvern, etcétera. Había como si estar en Hospitalet era como tener urticaria, ¿no? Bueno, en algún aspecto de, digamos, que penalizara, penalizara como si estuviera social. Todavía te he de decir una cosa. Dime. Que vas a comer algunos sitios, digamos, teóricamente importantes o de lujo en algunos medios, y cuando te preguntan, que es una pregunta además capciosa, ¿dónde vives? Porque es un poco como pedirte Sí. Y dices Hospitalet, el estigma sigue siendo grande. Bueno, esto es porque cuando se coloca una etiqueta cuesta mucho sacarte etiquetas. Recuerdo, ¿no? Eduardo Zaplana y María Teresa Campos fueron muy representativos en eso. Uno en el Congreso y otro en Telecinco, creo. No sé si estaba en Telecinco o en Antena 3 en aquel momento, aprovechando el asunto de joyas y toda esta gente. Hizo una proyección de Hospitalet que provocó la llamada, creo que fue de Corbacho en aquel entonces, al programa diciendo ¿qué pasa? Sí, parecía que todos fuéramos joyas, ¿no? Hospitalet, ¿no? Bueno, ¿Te acuerdas, no, Xavi? No, y ha habido gente mala y gente buena en Hospitalet, como en todos los sitios. Hospitalet es una cantera, Núria Esper, Rosmar Ba, Ferran Adrià, Sergio González, qué sé yo, Jordi Alba... bueno, muchísima gente, Amparo Moreno, gente que ha vivido aquí temporadas como Silvia Marsón, infinidad de gente. Pero es que al final tampoco tenemos que hacer una enumeración de la gente buena. Hay tanta gente buena como en Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida. Pero aquí tiene un mérito especial porque es un poco buena contra, por ejemplo, cuando se celebraba con Manolo Vidal y Josefina Vidal y Manolo Grau, que eran profesores de universidad, profesores del COPEM, ¿no? Y empezaban a hacer referencia de los alumnos que habían pasado en aquel humilde instituto, humilde al lado del Casal dels Àngels, típico. Entonces, claro,
pues hemos tenido gente súper ilustre que había pasado por allí y que ha podido crecer desde unas posiciones de combate muy limitadas, que eso es lo importante. Porque claro que hay gente buena en todas partes, pero cuando no había nada, porque yo recuerdo en Hospitalet sin calle, sin asfaltar, casi. Bueno, Belliche era... entonces, cuando tú vas contracorriente, Nuria Esper ha nacido a 100 metros de donde yo vivo, en la calle Buenos Aires, y los Marvá tenían la tienda al lado. Y ahora es curioso que cuando viven en Madrid, uno compró el piso cerca de donde la calle Pavía, que vive Nuria, por la Plaza de la Ópera para estar juntos como amigos de toda la vida, como niños que son, ¿no? Pero que eso es muy importante, esa pertenencia, y es muy importante también esa proyección que ha generado Hospitalet. Y ya no Hospitalet, tú eres de Cornellá, es un poquito lo mismo, ¿no? Y sí. todo ese mundo... Caramba, no hay que pedir perdón por ser humildes, ¿no? No, ni mucho Entonces menos. parece que tenemos que seguir pidiendo perdón todavía y parece que tenemos que hacer un plus, ¿no? De hacernos perdonar, que es lo que ese escalón generacional te decía que he encontrado. Que yo creo que ha sido un poco absurdo, con un poco de niños tontos, es decir, no, yo no viviría nunca, y te vas a lo mejor a vivir a un sitio determinado donde tienes que pagar una hipoteca, etcétera. Y es igual. Tío, pues vivir en Hospitalet y pisos fantásticos también, ¿no? Mira, ahora que decías esto de Cornellá, claro, yo el hecho de la vida social, asociacionismo y todo esto, yo lo he vivido más en Hospitalet que en Cornellá. Aunque también lo ha habido en Cornellá. Sí, pero a mí me haces decir ahora, dime las cosas que sabe todo el mundo. Ahí por había, pero, qué sé yo, asociaciones también. Bueno, yo fui cofundador, ya estaba montado de la asociación de vecinos. Yo vivía en Alcentra, pero practicaba un deporte en el barrio Riera, donde había una asociación de vecinos muy potente, que aparte era una entidad deportiva que tenía fútbol sala, baloncesto. Yo hacía un deporte más humilde, tenis de mesa, y allí fundamos. Que se hizo mucho en tenis de mesa, se jugaba muchísimo. Allí fundamos la sección. Eso y los SCACs, ¿no? Los claro, también. Y bueno, allí sí que se vivió un poco ese movimiento ahora vecinal. Recuerdo el Bargol, ¿no? El Bargol, bueno, Bargol está cerca de donde yo vivía. Y luego... recordando los medios, yo cuando estaba en la asociación de vecinos Barrio Riera en la sección deportiva, venía Radio Cornellá que nos hacían entrevistas, ¿no? De qué pasaba en los deportes, qué pasaba aquí allí, y ya en ese tiempo también teníamos contactos con los medios, aunque nunca he trabajado en Radio Cornellá. Bueno, pero un poco respiraba ya. Sí, y ahí hacías llamadas al medio de tu pueblo porque era tu medio, ¿no? Y cuando querías escuchar algo de Cornellá tenías que poner Radio Cornellá, que aún vive. Y desde aquí los felicito que un pueblo o una ciudad como Cornellá tenga emisora pública como otros pueblos, ¿eh? Claro, hay que mantenerlo, fíjate, es que muchos alrededor lo tienen, San Boi lo tiene muchísima gente, sí. Hospitalet, Alcaldesa. Pero si pueblos pequeños como Las Planas tú tienen radio. Aunque solo sea como Operación Vintage, que vuelva a Radio Hospitalet. Es difícil, porque ahora... primero, ¿qué tipo de radio sería? Radio... Hay hueco. Sí, pero tú has perdido la licencia... Producción de contenidos, ¿no? Exacto, tú has perdido la licencia FM. Recuperar eso, recuperar la antena... Hay muchas cosas que por más que haya voluntad... Si hay voluntad política se puede. O sea, hay hueco de mercado, hay hueco de TDT, hay hueco de TDT. Pero complicado. Es decir, cuando uno deja de emitir... los pasos que tiene que hacer para volver a emitir. Es difícil licenciar, todo eso es muy difícil. Claro. Haces 20 pasos para atrás y para recuperarlos vas muy a poquito. Incluso se fue perdiendo porque estaba Canal 25 Televisión, también se han deslocalizado, han ido ahí, se han ido al garete. Estaba el teatro ese, a ópera, ¿no? Que se llamaba. Sí, es complicado, es complicado. Pero bueno, uno tiene que tener esos sueños que comentabas, ¿no? Y nunca se sabe, no a corto plazo, pero bueno, podemos hacer una carta a los Reyes. Sí. Nunca mejor dicho. A los Reyes Magos, que sean muy magos, ¿no? Pero otra cosa que se demuestra, yo creo que tú en esto estás de acuerdo también, es que pasan los años y es verdad que distintos medios se irán muriendo, el periódico de papel, porque los jóvenes no leen... El papel sí. Pero la radio, la radio nunca se va a perder. Fíjate que es radio televisión. Yo voy a Cultura FM y luego se pasa por Canal 4 TV. Sí. Casi todo ahora es radio. Pues ¿qué tiene la radio que no se muere? Pues es compañía, es inmediatez, es que estás en la cama y escuchas la radio. Claro. Porque no puedes ver la televisión. Es decir, la radio es
una compañera que nunca te va a dar el salto. Nunca, Siempre es porque fiel. fíjate, se retransformará, se convertirá en 100.000 cosas diferentes. El Pero formato papel sí tiene, porque además tiene un problema, que ha entendido que es la materia prima también. Y Materia ojo prima. con el formato televisión en directo. Sí. Porque al final la televisión en directo sirve para ver los partidos de fútbol y para igual los telediarios, pero el otro formato igual al final pues es consumir Bueno, es que ha un poquito, ocurrido, ¿no? yo en la época que fui más guionista de televisión, de viajero, hacíamos lo que yo entiendo que es televisión, sacar las cámaras a la calle. Producíamos documentales, producíamos capítulos, íbamos a entrevistar a gente. Ahora yo la televisión que veo es que te sientas en un plató. Lo único que varía es que si lo haces radio retransmitida no te maquillan y si vas a un plató te maquillan. Es la única variación. A veces es Pero radio es televisada. radio televisada. Radio televisada con conexiones Sí. que incluso... Con pantallita, sí, efectos, Bueno, lo que quieras, ¿no? Porque al final tú puedes conectarte con un móvil y a través de Eso que cualquier... había unidades móviles, que hacíamos documentales. La calidad de imagen. Yo trabajé en la época de Pilar Miró varios años, allí de guionista, y nos íbamos por medio mundo. Ahora que sacas a Pilar Miró, Mm. ¿tú crees que Pilar Miró hubiera accedido a hacer una conexión con un teléfono? No. Con una imagen sucia? Aunque fuera... se ha perdido esa calidad. No, había unidades móviles. Yo me acuerdo que salías con unos equipos y que Pero si ahora ves periodistas que van con un palo y con el móvil y hacen las conexiones en directo. No. Es decir, tú tienes televisión, para mí, es sacar cámaras al exterior. Claro. ¿Eh? Y unidades móviles y que Móviles, se ofrezca conexión exterior. y que se ofrezca una calidad. Bueno, y además que, como decía, yo recuerdo que había estado en polémicas con producción porque hacíamos programas culturales y decían, bueno, vas a hacer la biografía de César Vallejo, que es un mes, que te vas a Perú, que te vas a París, etcétera. Había gente en el equipo que decía, va a salir muy caro, decía Pilar, muy caro, no, porque luego lo comercializaremos con el tiempo. Claro. Como ha pasado con El Hombre y la Tierra, como ha pasado con tanta gente. Es de productos súper rentables de televisión. Y tanto. Pues son inversiones a largo plazo. A largo plazo, correcto. A ver, tú vas a vender una unidad del Espejo Público, ¿a quién la vas a vender? A nadie. ¿Quién te la compra? Nadie. ¿Quién te compra? Te compran Si Cuéntame Qué Te Pasó, te compran Los Serrano, te compran ese tipo de comedia de situación. Pero ya a veces no te los compran, te compran el copyright para luego hacerlos ellos a su modo, ¿no? Con otros personajes y demás. Correcto. Pero esa televisión, la que produjo Gozos y las Sombras, la que produjo esas grandes series, Fortunata y Jacinta, etcétera, o aquí, qué sé yo, lo de Ignacio Agustino, la Mariana Reburi y todo eso que se hizo, la saga de los ríos, ¿no? Espectacular. Sí. Ha vendido cantidad en Finlandia, en Rusia, en montones de sitios. Traducido, has hecho costaba una pasta un capítulo de esas características. Pero hombre, ¿lo sacaba rentable? Pero aquí tiras al desagüe una producción de un día. Es que el otro día fui a ver el estreno, bueno, hace tiempo ya, La Sociedad de la Nieve y el propio Bayona decía, esto me ha costado un pastón. Sí. Si no hubiera Netflix detrás, yo esto no lo hago. Claro, pero la rentabilidad que le ha sacado Netflix a esta película... Exactamente, claro, porque va vinculado, claro. Evidentemente la inversión, tú quieres hacer una inversión, lógicamente es verdad que eso indica que tienes que concentrar unos medios con gente que esté potente, pero luego tienes que hacer tipo BBC, que puede producir documentales. Anda que no ha sacado dinero la BBC y la TF francesa de los documentales. Bueno, hasta de Benny Hill. Claro, las dos, los equivalentes a la 2 y los canales documentales de muchísimas televisiones han comprado, aunque sea a precios de packs pequeñitos, y una cosa que te costaría, qué sé yo, 1.000.000 de euros o lo que quieras contar, pues has comercializado al cabo del tiempo por 20 o 30, lo has multiplicado. Es una inversión extraordinaria. Correcto. Bueno, pero para eso es importante que hay un problema que yo veo que es ya nos estamos acabando el tiempo, ¿no? Sí. Pero volveremos con otra. ¿Qué me dices? Pero no pasa hoy. Que estar a tu lado. Pero no hoy. Yo me empequeñezco, porque tú eres un puta ciencia, como diríamos en catalán, mujer, nos das mil vueltas a todos los invitados. No, porque se trata de conversar, pero a ver si se me había ido. Bueno, sí, de que nos encontramos ahora muchas veces en la cabeza de los medios, no profesionales, sino gestores económicos, que buscan a corto plazo, ¿no? Te habrás encontrado mucho de eso. Bueno, claro.
Si tú te quieres... dicen, no números. Cuadra, ¿qué? Números. No, si hablamos de periodismo. Sí, sí. Bueno, no, números. Pero yo creo que esto también debe pasar en otras profesiones. Pero ahora han aterrizado mucho. Estamos mira, una vez escuché a Joaquín María Puyal, maestro de maestros, y dijo una cosa increíble, ¿no? Que le decían que sus programas eran demasiado culturales, igual, ¿no? Sí, estaban algunos de ellos, sí. Y que esto igual hacía que no hubiera mucho consumo. Y él dijo, si ahora nos ponemos a hablar de consumo, la gente, ¿qué come más? Independientemente del precio. ¿Frankfurts o entrecots? No, él tuvo... y decía, la gente mayoritariamente, aunque es más barato, comía Frankfurt. Es decir, si hacíamos la comparación, ¿y el Frankfurt es mejor que el entrecot? Claro, sí. No. Los programas que hacía Joaquín María Puyal eran oro puro, ¿no? Bueno, y otros programas, luego era ¿no? creador de formatos. Claro. A veces no es absolutamente original. Nosotros hicimos, por ejemplo, Mano a Mano en la 1, cuando nos fuimos a Madrid con él. Era una cosa que trajo Balbín un poquito de Francia, pero luego lo readaptamos, que Balbín fue jefe nuestro. Era jefe Balbín de unidades especiales, estaba Puyal cuando hacíamos y estábamos nosotros. Y luego él volvió aquí, nosotros quedamos ahí, él volvió a hacerlo, lo de TV3, La Granja, y sí. continuó con Vostè Pregunta, que no habíamos empezado con Vostè Jutja, pero creador de formatos. Sí. Creó incluso, antes de que las comedias de situación tuvieran importante, aquella con el Jaume Cabré, ¿no? Sí, que hacían los casos. Aquella comedia de situación que pasaba en un bar de un metro, ¿no? Sí, estación, que estaba... ¿no? ¿Cómo se llama? Estación de Jazz. Sí, que estaba el Serrat allí. ¿Te acuerdas, no? Estación de Jazz. Bueno, somos viejos leones del asunto. Bueno, pero tú con mucha memoria, ¿eh? Bueno, pero... ¿Qué tomas? Bueno, no... A ver si tenemos que hacer un control antidoping antes de empezar el no, programa. ¿sabes qué pasa? El entusiasmo, lo apasionante. Cuando te apasiona una cosa y es bonito, mira, ¿no? Y te apasiona, ¿sabes qué les seguro decimos? Que a ti te pasará lo mismo. Aquí cuando empezamos una clase, y es apasionarse por les la pido cosa, 3 cosas claro, a los jóvenes. Claro. Uno, que nos escuchemos. Claro. Que me escuchen a mí, pero yo los escucho a ellos. Sí. 1, escucharnos. 2, concentración. Sí. Es decir, estamos una hora claro. para hacer esto, no para mirar móviles y tal. Y 3, que tengan ilusión. Ilusión es lo más importante. Si no, el cuerpo se marchita. La ilusión, ¿qué pasa? Cuando tú engrasas con ilusión tu cerebro, por muy viejo que sea, tus neuronas se alegran. Correcto. Y normalmente recuerdan. Correcto. Y siempre, curiosamente, aparte de recordar, aunque estés tocando, como hemos tocado, temas a veces que pueden ser dedicados o sociales, siempre le buscas algo engrescador, como dicen en catalán, ¿no? Algo que pueda abrirte ventanas, ¿no? Las pequeñas ilusiones, y eso solo se hace si tienes una mirada enamorada de la vida, una mirada de la pasión para lo demás, que yo creo que es básico en la comunicación. Si tú no te enamoras de la vida, no puedes comunicar. Nada. Es lo básico. Nada. Luego lo harás mejor o peor. Luego ya es una cuestión de artesanía que puedes pulir, ¿no? Bueno, pero tu artesanía ya no se puede pulir más, porque... no creas, no. Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Si a mí me gusta, no sé, estar con ese entusiasmo y comunicar ese entusiasmo y hacer, aunque me pase horas y horas haciendo cosas, letras Xavi, de canciones, etc. Xavi hace 3 horas que te dice, corta. Sí, nada, yo no corto. Me parece una noria aquí. No corto porque estamos aquí engrescados en algo maravilloso. Luego él ya cortará el suyo Lo digo en broma. No, pero continuaremos, Jordi. Tenemos que continuar un poquito más adelante porque hay muchas cosas que contar sobre Hospitalet y sobre los medios en general. Y sobre Torrebarrina, que hemos contado poco. Lo dejaremos para otro día. Torrebarina para otro día. Porque además yo creo que será interesante que vengas con alguno de tu equipo de gente para que haga un poco esa tarea de combinación. Pero hoy me gustaba más ver la persona y el comunicador que hay, que es un poco la base de nuestro podcast también, ¿eh? La persona, como hacemos con todos los personajes que han venido, porque de alguna forma los datos ya están. Sí. O sea, yo procuro en las entrevistas no hacer demasiado dato porque te acuerdas de aquello que hiciste y aquello, bueno, pues ya lo has hecho, ya está contado. A veces un puntito de situación para saber de qué estamos hablando, pero para que crezcan frescas reflexiones, cosas que nos podamos enriquecer tanto. Por eso elijo más el formato conversación que la pregunta-respuesta. Y tanto. Y así tener grandes amigos como tú, que ya lo eres. Muy bien.